Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que a primera vista parece muy sencillo, pero que en realidad esconde un universo entero. ¿Cómo hablamos de las partes del día en español? A ver, seguro que a más de uno le ha pasado eso de quedarse en blanco intentando traducir good evening, o de repente escuchar un buenos días a la 1 de la tarde y pensar, ¿perdona? Pues bien, para entender todo esto, la clave no está en un diccionario. La clave, como vamos a ver, está en la cultura. Mirad, esta pregunta que alguien hizo en un foro de estudiantes es simplemente perfecta. No tiene nada de tonta, al contrario. Es la llave maestra que nos abre la puerta a una comprensión mucho, mucho más profunda del idioma, porque da justo en el clavo. El tiempo no es algo matemático y universal. La forma en que cortamos el pastel de nuestras 24 horas depende totalmente de cómo vivimos, de a qué hora comemos, de cuándo quedamos con los amigos. Por eso, intentar encajar una palabra como evening a la fuerza en español es como intentar meter una pieza cuadrada en un agujero redondo. Sencillamente no funciona. Así que para resolver este misterio juntos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a desmontar pieza a pieza ese puzzle de evening, para entender por qué no encaja. Después vamos a dibujar un mapa del día totalmente nuevo, desde la perspectiva del español. A continuación nos sumergiremos en esas palabritas diminutas pero súper importantes que son las preposiciones. Veremos cómo la cultura dicta las reglas que no están escritas en ningún libro, y para terminar repasaremos los tropiezos más habituales para que, a partir de ahora, suene todo con una naturalidad absoluta. Muy bien, vamos al lío. La razón de fondo por la que no hay una palabra exacta para evening es porque el día en español no se corta por los mismos sitios. A ver, si lo pensamos en la mentalidad anglosajona, evening es un concepto muy claro. Es esa franja de tiempo después del trabajo, cuando el sol empieza a bajar, pero aún no es la noche cerrada para irse a la cama. Es un periodo de transición, de relax. En español, sin embargo, ese trazo del día no existe como una entidad propia. Se lo reparten entre otros dos grandes bloques. Es o bien el final, finalísimo de la tarde, o ya es el mismísimo principio de la noche. Vale, ya hemos visto cuál es el problema. Ahora vamos a construir la solución. Y la solución no pasa por traducir, sino por crear un mapa mental completamente nuevo. Hay que hacer un reset. Olvidémonos un momento de cómo se divide el día en inglés o en cualquier otro idioma. Para pensar en español, necesitamos un mapa español, y en este nuevo mapa vamos a ver que hay hasta 5 periodos fundamentales. Cada uno tiene su propia lógica, su propio feeling. Conocer este vocabulario es el primer paso, pero lo más importante es empezar a sentir el ritmo de estos bloques de tiempo. Eso es lo que marca la diferencia, antes de preocuparnos por la gramática. Y aquí lo tenemos, de forma muy visual. Este es nuestro nuevo mapa. Lo primero que salta a la vista, ¿verdad?, es que las horas son solo una aproximación. Y sobre todo que los bloques no son para nada simétricos. Fijaos en el tamaño de la mañana y la tarde. Son enormes. Ocupan una parte gigantesca del día, mucho más de lo que uno esperaría. Tenemos la madrugada, que es el silencio de la noche, luego la mañana, que se estira más allá del mediodía, la tarde, que es un periodo larguísimo y superactivo, y finalmente, la noche. Este desequilibrio visual ya nos está chivando que aquí hay una lógica interna completamente diferente. Empecemos por la parte más especial y quizás poética del día, la madrugada. Es un concepto que no tiene una traducción directa, sería algo así como las altas horas de la noche. Es ese tiempo que va desde que el reloj marca la medianoche hasta que asoma el primer rayo de sol. Es el tiempo del silencio absoluto, de los panaderos que empiezan a trabajar, de los que cogen un vuelo a las 5 o de los que vuelven de fiesta. Por eso, si alguien se despierta a las 4, nunca jamás dirá que son las 4 de la mañana, dirá que son las 4 de la madrugada, porque el criterio que manda aquí no es el reloj, sino la oscuridad y la calma que preceden al día. Y ahora, la mañana. Empieza cuando sale el sol, eso está claro. Pero la pregunta del millón es, ¿cuándo termina? En muchas culturas, la respuesta es simple, a las 12 en punto. En el mundo hispanohablante, la respuesta es mucho más flexible, mucho más cultural. La mañana dura hasta que llega la hora de la comida principal. Y claro, como esa comida puede ser a las 2, 2:30 o incluso a las 3 de la tarde, pues la mañana se alarga una barbaridad. Por eso no es nada, pero nada extraño entrar en una tienda a la 1:30 de la tarde y que te reciban con un buenos días a pleno pulmón. Para esa persona, el día todavía no ha llegado a su punto de inflexión. Y claro, esta mañana tan larga nos lleva, por lógica, a una tarde que empieza, pues más tarde. Arranca justo después de esa comida principal y se extiende durante horas y horas. La tarde en español es un periodo larguísimo y muy productivo. Abarca lo que en inglés sería el afternoon y también el early evening, las 5, las 6, las 7, incluso las 8 en verano cuando todavía hay luz. Todo eso es plenamente la tarde. Es aquí donde el concepto de evening se disuelve por completo. No se ve como una transición hacia el descanso, es la segunda parte de la jornada, la hora de hacer recados, de tomar un café o de empezar a quedar con gente.
Y finalmente, cuando la luz del día se va del todo, entramos en la noche. Suele empezar sobre las 8 o las 9, dependiendo mucho de la estación del año, y lo abarca todo hasta que nos metemos en la cama. La noche es una palabra muy amplia, como un gran paraguas que cubre tanto lo que sería evening como night. Por ejemplo, se puede quedar para cenar a las 9 de la noche, que es una actividad social temprana, o ir al cine por la noche, o quedarse leyendo en la cama hasta muy tarde por la noche. Todas esas actividades, desde las más sociales hasta las más solitarias y tardías, caben perfectamente bajo el mismo término, la noche. Perfecto. Ya tenemos el mapa con las palabras clave. Pero para movernos por ese mapa y dar indicaciones precisas, necesitamos las herramientas correctas. Saber decir mañana o tarde es solo la mitad del trabajo. La otra mitad, la que de verdad va a hacer que todo suene natural, es dominar esas palabritas que lo conectan todo, las preposiciones. Es aquí donde la mayoría de la gente tropieza, así que vamos a poner especial atención para que esto no vuelva a pasar. Esta es, sin duda, la pregunta del millón. Si uno busca in en un diccionario, la primera traducción que aparece es en. Y ahí empieza todo el lío. Porque en español, cuando hablamos de tiempo, la elección entre de, por, en o incluso a no es para nada aleatoria. Depende de algo muy lógico y concreto. Si estamos señalando un punto exacto en el reloj, un momento específico, o si nos referimos a un periodo de tiempo más general, más difuso. Esa es toda la clave. Vamos a desmenuzar esta tabla, que es nuestra chuleta definitiva. La diferencia es fundamental y en realidad es más simple de lo que parece. Usamos de la mañana, de la tarde o de la noche única y exclusivamente cuando damos una hora específica, un punto definido en el tiempo. Es como clavar una chincheta en el reloj. Son las 8 de la mañana. En cambio, si hablamos de algo que ocurre dentro de ese periodo, sin decir la hora exacta, como trabajo por la mañana o estudio en la tarde, entonces usamos por o en. No es un punto, es como si dibujáramos un círculo que abarca varias horas. Y para que esto se quede grabado a fuego, aquí va un truco de memoria súper simple y súper eficaz. Hay que pensar en la D de la palabra definido. Si la hora es definida, específica, concreta, como las 9:15, las 10:30, las 5 en punto, entonces siempre se usa de. Esta regla de oro va a ahorrar muchísimos errores y dudas. De verdad, es la más importante de todas. Esto lo ilustra a la perfección. Escuchad la diferencia de sonido, de musicalidad. Son las 9 en la mañana es un error súper común, porque es un calco directo del inglés 9 in the morning, pero suena forzado, extranjero. En cambio, son las 9 de la mañana fluye, es natural, suena bien. ¿Y por qué? Porque el número 9 hace que la hora sea definida, específica, y la regla es clarísima. Para horas definidas usamos de. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de esos periodos generales, sin una hora concreta? Pues aquí es donde el español nos muestra toda su riqueza y su variedad. No hay una única respuesta correcta, sino que depende de dónde estemos. En España, lo más normal es oír salgo a correr por la mañana. En la mayor parte de Latinoamérica, de México a Colombia, lo más probable es que se prefiera trabajo en la mañana. Y si vamos a la zona del Río de la Plata, como en Argentina y Uruguay, oiremos el característico cursamos a la mañana. Todas son perfectas, todas son correctas en su lugar. Ya hemos visto el qué, el vocabulario, y el cómo, la gramática. Y ahora llega mi parte favorita, el por qué. ¿Por qué la mañana se estira como un chicle? ¿Por qué la tarde empieza tan tarde? Las respuestas a estas preguntas no están en un libro de gramática, están en el ritmo de la vida, en la cultura, en las costumbres. Vamos a descubrir esas reglas ocultas que le dan sentido a todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Esta frase es oro puro, es súper reveladora. Para casi cualquier hablante de inglés, las 8 de la tarde es, sin discusión, night. Pero para muchos hispanohablantes puede seguir siendo perfectamente la tarde o como mucho una transición que llaman tarde-noche. Y esto demuestra algo muy potente. No es solo el sol lo que define la parte del día, sino lo que la gente está haciendo. Si a las 8 de la tarde las tiendas siguen abiertas, la gente está por la calle tomando algo después de trabajar, la sensación colectiva es que el día aún no ha terminado. El tiempo social le gana la partida al tiempo del reloj. Y aquí está la madre del cordero, la razón principal de todo. Lo podemos ver clarísimamente en esta comparación. Fijaos en la diferencia, es brutal. En un horario anglófono, por lo general, se come sobre las 12 o la 1 y se cena sobre las 6. Pero en un horario típico de España y de gran parte de Latinoamérica, el almuerzo, la comida fuerte del día, se desplaza hasta las 2, 2:30, incluso las 3. Y la cena, por supuesto, se retrasa en consecuencia hasta las 9 o las 10 de la noche. Es un cambio radical. Todo el ritmo del día está movido varias horas hacia adelante.
Así que, el punto clave que lo explica absolutamente todo es este. El ancla mental del día en el mundo hispano no es el mediodía del reloj, sino la comida principal. Mientras uno no haya comido, mentalmente sigue en el bloque de la mañana. La tarde no empieza cuando el reloj marca las 12, empieza con el postre. Es una lógica puramente cultural, no tiene nada que ver con la astronomía. Entender esto de verdad lo cambia todo, porque se deja de traducir y se empieza a pensar dentro del sistema. Perfecto. Ahora que hemos cubierto el vocabulario, la gramática y, sobre todo, la base cultural que lo sustenta todo, vamos a hacer un último repaso. Nos vamos a centrar en los errores más frecuentes para asegurarnos de que toda esta información se asienta bien y se pueda aplicar con total confianza, casi sin pensar. Este es quizá el primer gran obstáculo para cualquiera que empieza. La misma palabra, mañana, significa dos cosas totalmente distintas. ¿Cómo las diferenciamos? La clave siempre es esa palabrita tan pequeña, el artículo la. Si se dice la mañana, con la delante, nos referimos sin ninguna duda a the morning. Si se dice mañana secas, sin artículo, casi siempre va a significar tomorrow. Por eso tiene todo el sentido del mundo decir nos vemos mañana por la mañana, que sería see you tomorrow morning. La es nuestra ancla. Y aquí reforzamos la regla gramatical más importante que hemos visto hoy. Es muy tentador traducir directamente del inglés y decir en la mañana cuando hay una hora, pero no. Hay que resistir esa tentación. Recordemos el truco, la regla de oro. Si hay un número o una hora definida, la preposición correcta es siempre, en el 100% de los casos, de. La reunión es a las 9 de la mañana. Hay que grabárselo bien, a fuego. Para llevarnos una guía clara y práctica, vamos a resumir todo este viaje en 4 pasos. Primero, la base. Aprender y sentir las partes del día como un nativo. Madrugada, mañana, tarde y noche. Segundo, grabar a fuego la regla de oro de la gramática. La D de definido se usa para horas específicas. Tercero, para periodos generales, elegir la preposición según la zona. Por, en o a. Y cuarto, y este es el más importante, cambiar el chip. Dejar de traducir literalmente y empezar a pensar con el ritmo de vida hispano, donde son las comidas las que marcan el paso del tiempo. Y terminamos con una idea para darle vueltas. Hemos visto que la forma de nombrar algo tan básico como las partes del día no es solo vocabulario, es un reflejo de horarios de comida, de trabajo, de ocio, vamos, que es un espejo de toda una cultura. El idioma es mucho más que un montón de palabras, es una ventana a una forma completamente diferente de ver, de sentir y de organizar el mundo. Y cada nueva palabra que aprendemos es una llave que abre una de esas ventanas. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.